Nunca olvidaré aquella noche en la carretera. Desde el primer instante sentí que algo no estaba bien, como si alguien, o algo, me observara desde la negrura entre los árboles que flanqueaban el asfalto. Llevaba horas conduciendo y la soledad de la ruta me apretaba el pecho, pero fue en ese momento, cuando vi las luces traseras del auto frente a mí, que el verdadero miedo se arraigó. Había pasado casi 3 horas sin cruzarme con un solo vehículo, solo mi reflejo en las ventanas y la penumbra más allá del parabrisas. Pero allí estaba ese auto, a lo lejos, su silueta borrosa en la niebla, con las luces rojas que parpadeaban débilmente, como si los frenos se activaran de manera intermitente. Mi primer pensamiento fue que quizá el conductor necesitaba ayuda, pero a medida que me acercaba, una sensación viscosa de peligro me subió por la garganta, como si algo invisible me susurrara que debía dar la vuelta, acelerar, dejar aquello atrás. A pesar de esa sensación, algo me hizo seguir. Tal vez era la extraña sensación de que el auto no pertenecía a aquel lugar, como si hubiera caído desde otra realidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude notar algo más perturbador. El coche estaba detenido en medio de la carretera, con el capó abierto, y las luces traseras parpadeaban como los últimos latidos de un corazón agonizante. No había señales de movimiento a su alrededor, ni sombra de alguna figura humana, solo la estática de la radio que empezó a crujir más fuerte en mis oídos. Reduje la velocidad hasta casi detenerme por completo a unos metros de distancia, mientras el motor de mi auto vibraba con un ritmo inquietante. Me incliné hacia adelante, intentando distinguir algo entre la niebla, pero no veía nada más allá de las luces que titilaban. Era como si el auto fuera un faro muerto en mitad de un océano oscuro, y yo, el único testigo en kilómetros de un misterio que nunca debí haber descubierto. El silencio, ese silencio profundo, se sintió entonces como una presencia palpable. Miré a mi alrededor, tratando de ver entre los árboles que se alzaban a ambos lados de la carretera, buscando algún movimiento, alguna señal de vida. Pero todo era estático, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El viento apenas movía las hojas, y en el aire flotaba un olor metálico, denso, que se metió en mis pulmones y me provocó un escalofrío en la nuca. Estuve a punto de girar el volante y volver por donde había venido, cuando algo se movió en la parte trasera del auto abandonado. Una sombra, pequeña y ágil, cruzó desde el borde de la carretera hacia el bosque. No pude distinguirla bien, pero parecía arrastrarse con un movimiento irregular, casi convulso, como un animal herido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de pensar. Solo escuchaba el repiqueteo de mi corazón y el crujido de la radio, que se volvía más agudo con cada segundo que pasaba. Sin saber por qué, apagué las luces de mi auto. La oscuridad se hizo total, engullendo la carretera, el bosque y la silueta del coche detenido. Me quedé allí, en el anonimato de las sombras, observando, esperando. Fue entonces cuando vi que la figura regresaba, acercándose de nuevo al auto abandonado. Solo que esta vez se movía más rápido, con una urgencia que me hizo aferrarme al volante. De repente, se detuvo justo frente a las luces traseras, como si supiera que yo la estaba observando. Quise arrancar el auto, pero el miedo había anclado mis manos al volante. Sentía que si hacía el más mínimo ruido, aquella cosa se daría la vuelta y me vería a mí, ahí, a pocos metros de distancia. Entonces, en medio de la negrura, un sonido que no olvidaré jamás rasgó el silencio. Un gorgoteo, profundo y húmedo, como si alguien estuviera ahogándose con su propia saliva. El sonido venía desde el coche, pero no vi a nadie en el asiento del conductor, ni a través de las ventanas empañadas. Por un segundo pensé que tal vez la figura era un animal o un vagabundo buscando refugio, pero había algo en su forma, en la manera en que se movía y se agazapaba entre las sombras, que no era natural. Las luces del coche parpadearon de nuevo, y durante un instante fugaz vi un destello de algo que brillaba en su mano. Algo largo y puntiagudo que sostenía con un agarre desesperado. Mi corazón se detuvo al reconocer la forma del objeto, una barra metálica cubierta de manchas oscuras. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que había visto, la figura se desvaneció entre la niebla,
como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el coche, con su capó abierto como una boca que exhalaba vapor, y el eco de aquel gorgoteo resonando en mi mente. Por unos segundos, me quedé inmóvil, con la mirada fija en el coche abandonado frente a mí. Mis pensamientos se enredaban en una mezcla de incredulidad y terror puro. Quería pensar que todo era producto del cansancio, que la sombra que había visto no era más que un juego de luces entre la niebla. Pero la barra metálica que sostenía y ese sonido ahogado que provenía del coche se sentían demasiado reales. La sensación de que había algo profundamente equivocado me helaba hasta la médula. Tomé aire, intentando calmarme, pero el aire se sentía pesado, denso, como si la noche me envolviera con dedos gélidos. Decidí hacer lo que parecía más sensato, dar marcha atrás y largarme de ahí. Pero al poner la palanca en reversa, el motor del auto se ahogó con un tosco rugido y las luces del tablero parpadearon antes de apagarse por completo. La radio, que hasta entonces había sido solo un murmullo de estática, emitió un fuerte chirrido, seguido de un crujido, como el sonido de pasos sobre hojas secas. Intenté encender el auto una y otra vez, pero el motor solo emitía un clic repetitivo, cada vez más débil, como si se quedara sin energía. El miedo me apretaba la garganta, obligándome a mirar por el retrovisor, a observar la oscuridad que se extendía detrás de mí. Pero no había nada, solo la interminable negrura, la carretera que parecía perderse en un abismo sin fondo. Y entonces, como si el mismo aire se quebrara, noté un movimiento en la distancia. A lo lejos, entre la niebla que cubría la carretera como un manto, vi cómo la figura se alejaba del coche y comenzaba a moverse lentamente hacia mí. Era apenas un contorno borroso, una sombra sin rostro que se desplazaba con un andar irregular, como si cada paso fuera un acto de dolor. Cada vez que parpadeaba, sentía que se acercaba un poco más, hasta que ya no pude distinguir si la figura se movía o si la niebla la deformaba a su antojo. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, que corriera aunque fuera a pie, pero las piernas no me respondían. No podía moverme, solo veía cómo se acercaba, atravesando la bruma, mientras el olor metálico en el aire se hacía más fuerte, como sangre oxidada. Me aferré al volante con tanta fuerza que sentí los nudillos crujir. Estaba atrapado en una trampa de mi propia mente y del miedo que me paralizaba. El chirrido de la radio volvió a hacerse presente, pero esta vez, detrás de la estática, creí escuchar algo más. Era un susurro, lento y distorsionado, como si una voz intentara emerger desde la profundidad de un pozo. No entendía las palabras, pero su tono era tan gélido que me provocó un escalofrío que me recorrió la columna. La figura se detuvo entonces, a unos 20 metros de mí, y la radio se quedó en silencio de nuevo, dejándome solo con el sonido de mi respiración entrecortada. Fue en ese momento cuando vi un parpadeo en el interior del coche abandonado. Algo dentro del vehículo reflejó la luz de la luna, y entonces distinguí un rostro en la ventana trasera. Un rostro que no debería estar allí, con la piel pálida y los ojos desorbitados, como si observara con una desesperación infinita. Parecía que trataba de gritar, pero no había sonido alguno, solo un abrir y cerrar de su boca que se transformaba en una mueca grotesca, mientras sus manos golpeaban el vidrio desde dentro. Me paralicé, observando a esa figura atrapada dentro del coche, sus movimientos frenéticos, como si buscara escapar de algo que yo no podía ver. Y luego, de repente, desapareció, desvaneciéndose en la sombra del asiento trasero, dejándome con la certeza de que algo mucho peor se escondía en la oscuridad. La figura que se había acercado al coche se giró entonces, como si también lo hubiera visto, y por un momento nuestros caminos se cruzaron, su mirada vacía y la mía. Me sentí invadido por una sensación de vértigo, como si algo me succionara hacia la nada. De pronto, mi auto volvió a encenderse sin que yo siquiera tocara la llave, las luces parpadearon y el motor rugió con un sonido áspero. Todo en mí gritaba que debía acelerar y dejar aquello atrás, pero el ruido que venía desde el interior del coche abandonado se hizo más fuerte, un golpe seco, repetitivo, que resonaba a través del aire. Miré por última vez hacia el vehículo y vi que el capó temblaba, como si algo intentara salir desde dentro, algo que arañaba el metal con furia. Entonces, la figura se movió de nuevo, con un movimiento brusco, como si el sonido también lo hubiera alertado.
Se lanzó hacia el coche con una velocidad antinatural, y pude ver la barra metálica alzarse en el aire, brillando bajo la luz de la luna, antes de que cayera con fuerza sobre el capó. El sonido del golpe resonó como un trueno, y de pronto la niebla pareció devorar todo a mi alrededor, cubriendo el coche, la figura y el camino. Solo quedé yo, con la vista fija en esa nube espesa, mientras el golpe de la barra seguía retumbando en mi mente. Sin pensarlo, pisé el acelerador. Mi auto avanzó con un sacudón, y logré esquivar el coche detenido a un lado de la carretera. Mientras pasaba junto a él, sentí un impacto sordo en la parte trasera de mi vehículo, como si algo o alguien lo hubiera golpeado con fuerza. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, solo mantuve la vista al frente, rogando que la carretera se abriera ante mí y me liberara de aquella pesadilla. Pero algo se había quedado conmigo, algo que sentía en la nuca, una presencia que se había adherido a la piel y al alma, como una sombra que nunca más me dejaría ir. Los kilómetros pasaban bajo mis ruedas, pero cada vez que creía dejar atrás la niebla, una sombra parecía reflejarse en el parabrisas, una silueta oscura que se desdibujaba en el borde de mi visión, como si alguien viajara conmigo. Y la radio, aunque ya no emitía voces, repetía ese crujido de hojas, de pasos que no debía escuchar. Seguí conduciendo a toda velocidad, con la carretera abriéndose y cerrándose a cada tramo entre la niebla, como un pasillo interminable que no me llevaba a ningún lado. Mi respiración se había vuelto errática, y el corazón me martilleaba en el pecho, tan fuerte que casi dolía. Sentía que el asfalto bajo mis ruedas era más delgado que antes, como si en cualquier momento pudiera desmoronarse y lanzarme al vacío. Aún no me atrevía a mirar el espejo retrovisor, pero la sensación de que algo me seguía no se desvanecía. De vez en cuando, notaba el reflejo de luces que parpadeaban débilmente a la distancia, como si el coche abandonado se mantuviera cerca, siguiéndome como un fantasma hambriento de compañía. Y la radio, aunque apenas un murmullo, no se callaba. Esa estática, esa distorsión de fondo, creaba un eco en mi mente, como si fuera un susurro que no alcanzaba a comprender. Pasé junto a una señal de carretera que indicaba que faltaban aún 20 kilómetros para el próximo pueblo. Se me hizo un nudo en el estómago al darme cuenta de lo lejos que estaba de cualquier ayuda. Intenté concentrarme en la idea de que pronto llegaría a un lugar seguro, que pronto vería las luces de la civilización, que podría contarle a alguien lo que había visto, aunque no supiera cómo explicarlo. Pero entonces, algo helado rozó mi mejilla. Un aliento, apenas un roce de aire, que me hizo girar la cabeza instintivamente hacia el asiento trasero. Lo que vi en ese momento me arrebató el aliento. Allí, en la penumbra de la parte trasera, se reflejaban unos ojos. Un par de ojos vidriosos que brillaban con una luz inhumana, observándome con una mezcla de odio y desesperación. La sombra de un rostro pálido se asomaba por encima del asiento, con la boca torcida en una mueca de dolor, como si hubiera sido desgarrada de lado a lado. El cabello sucio caía en mechones húmedos, y su piel, tan blanca que parecía casi traslúcida, se extendía en surcos de venas azuladas. Solté un grito ahogado y giré el volante con un movimiento brusco, intentando apartar la vista de esa figura. El auto patinó sobre el asfalto, y por un instante sentí que iba a perder el control. Pero logré enderezarlo, mi respiración acelerada empañando el vidrio. Cuando me atreví a mirar de nuevo, el asiento trasero estaba vacío, como si nada hubiera estado allí. Pero sabía que lo había visto. Lo había sentido. El olor metálico volvió, más intenso que nunca, impregnando el aire con un hedor que me hacía casi imposible respirar. Mis ojos lagrimeaban mientras aceleraba, pero en mi mente seguía la imagen de esos ojos inyectados de sangre, esa cara que no debía haber estado en mi coche. Me repetía que pronto estaría a salvo, que todo esto era una pesadilla, que pronto despertaría. Pero la carretera, la maldita carretera, parecía no terminar nunca. Mi teléfono no tenía señal, y la oscuridad se hacía cada vez más densa, como si la noche quisiera tragarme junto con el asfalto. Fue entonces cuando escuché de nuevo ese sonido, ese golpe seco contra la parte trasera de mi auto, un impacto que hizo que todo el vehículo vibrara.
Apreté los labios con fuerza, luchando contra el impulso de mirar por el espejo. Pero, finalmente, lo hice. Y esta vez, lo vi claramente. El coche abandonado, el mismo de antes, estaba pegado a mi parachoques. Su capó seguía abierto, como una herida negra en la oscuridad, y detrás del volante, una figura inmóvil. No había rostro visible, solo una sombra que parecía fundirse con la negrura de la cabina, pero sus ojos, esos ojos que me habían mirado desde el asiento trasero, brillaban como brasas. El coche aceleró, golpeando el mío con fuerza, y sentí que la dirección se volvía incontrolable. Luché con el volante, mientras el auto se balanceaba de un lado a otro, sus neumáticos derrapando en la carretera mojada. Vi cómo las luces de mi tablero se apagaban de nuevo, y en ese segundo de oscuridad total sentí el frío en mis manos, un tacto gélido que se aferraba a mis dedos. Cuando las luces volvieron, la radio estalló en un chirrido infernal, y una voz emergió de la estática, clara y rota, como si hablara desde el fondo de una tumba: «No puedes escapar». El sonido fue tan fuerte que me hizo soltar el volante por un instante. El coche dio un volantazo y se salió del camino, precipitándose hacia la cuneta. Sentí como las ruedas se despegaron del asfalto, el mundo girando a mi alrededor mientras el auto se deslizaba entre los árboles. Cerré los ojos, esperando el impacto, esperando que todo acabara en una explosión de dolor. Pero el golpe nunca llegó. De repente, el coche se detuvo. Abrí los ojos lentamente y vi que el vehículo estaba atrapado entre dos árboles, a pocos metros de un barranco. El motor se apagó de inmediato, dejando solo el zumbido de la estática que se desvanecía poco a poco. Afuera, la niebla seguía moviéndose como una criatura viva, envolviendo el auto con un silencio sepulcral. Miré por última vez hacia la carretera, esperando ver el coche abandonado allí, observándome desde la negrura. Pero no había nada. Solo el vacío, la carretera desierta y la luna que se reflejaba en la bruma, como un ojo que lo observaba todo desde arriba. Temblando, abrí la puerta y salí tambaleando, el frío envolviéndome como un manto. Me alejé del coche, sintiendo que cada paso que daba era como atravesar un pantano invisible, como si la noche quisiera atraparme y hundirme en su seno. Mis pies crujían sobre las hojas secas, y mi respiración era la única señal de vida en aquel lugar. Pero al darme la vuelta para mirar una última vez mi coche, vi una figura de pie junto al asiento del conductor. Era la misma silueta que había visto antes, la que había golpeado el capó del auto en la carretera. Pero esta vez la veía claramente, su rostro pálido y desencajado, la boca aún abierta en esa mueca antinatural. Me observaba con una fijeza que me atravesaba el alma, y en su mano sostenía la barra metálica, aún goteando algo oscuro y espeso que manchaba el suelo. No dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, mientras la radio de mi coche emitía un último susurro, apenas un murmullo, como un lamento arrastrado por el viento. «No debiste detenerte». Corrí entonces, corrí sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, hasta que la oscuridad de la carretera me devoró por completo. Y desde esa noche, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, siento que esos ojos aún me persiguen, que esa figura se esconde entre la niebla, esperando el momento perfecto para alcanzarme de